Entramos en la recta final de las jornadas y es el momento de recibir a don Miguel Arias Cañete. Excomisario europeo de Energía y Acción por el Cambio Climático y exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España. Yo no uso esas cosas. Por aquí. Que yo soy de campo, yo no uso las nuevas tecnologías tuyas. El señor Arias Cañete nos va a ilustrar sobre la política agraria común PAC, su posible reforma y la contribución de la agricultura y ganadería para frenar el impacto del cambio climático. Adelante. Primero, buenas tardes a todos. Y yo, en estas jornadas en que me lió Juan Carlos Heras y me llamó para venir aquí, digo, pero si yo ya me he jubilado, ¿qué hago yo hablando de la PAC, de la agricultura? Pero la verdad que he estado encantado y las he seguido completas, me han sido muy interesantes. Y me encontraba aquí como pez en el agua, porque aquí habéis hablado de regadíos, habéis hablado de aguas, habéis hablado de energías renovables aplicada al regadío, habéis hablado de desarrollo rural y lucha contra el despoblamiento y habéis hablado de la PAC. Y yo he tenido una carrera política ciertamente larga, he estado 38 años, me he jubilado en diciembre, pero en esos 38 años he tenido que enredar en todo lo que habéis hablado. Me tocó ser ministro de Agricultura cuando pusimos en marcha el primer Plan Nacional de Regadíos, el que ha contribuido a incrementar el riego por goteo y a aumentar también la superficie regable. Me tocó, siendo ministro de Medio Ambiente, poner en marcha la planificación que estaba paralizada, el primer y el segundo ciclo, porque si no Europa nos ponía unas sanciones espectaculares. Me ha tocado, como comisario europeo, hacer toda la política europea climática y de energías renovables. Fue el que cambié el marco de renovables, habéis hablado algunos del autoconsumo que se facilitó con la nueva legislación. Y, por lo tanto, pues, desde esa experiencia pues, quiero compartir algunas reflexiones con vosotros. Y empezaré por el agua. Yo creo que hacer una buena política del agua tiene que empezar por una buena planificación. Y ahora estamos abriendo un tercer ciclo. Las planificaciones tienen que ser a muy largo plazo, tienen que estar basadas en mucho rigor técnico y en mucha participación y escuchar a la sociedad y a los usuarios de lo que necesitan, porque se planifica para resolver necesidades. Y, por lo tanto, en un momento que impacta el cambio climático, y lo habéis dicho, hay más sequía, hay necesidad de almacenar más agua, hay lluvias torrenciales, hay que laminar avenidas, hay que incorporar las energías renovables a los sistemas de regadío. En ese momento hace falta una planificación que sea muy equilibrada entre los objetivos del cumplimiento irrenunciable de objetivos medioambientales, pero con la atención a las demandas de los sectores socioeconómicos, en particular la agricultura. Y una buena planificación, sí o sí, requiere nuevas infraestructuras. Primero, porque son absolutamente necesarias si se quiere luchar de verdad contra el cambio climático. Segundo, porque si se quiere luchar contra el despoblamiento en medio rural, se ha dicho por activa y por pasiva, agricultura de regadío es igual a fijación de población en el medio rural, competitividad y rentabilidad. Y claro, estamos en La Rioja, estamos en Navarra, por la segunda fase del Canal de Navarra tiene todo el sentido económico, social y político. Y ha tenido y tiene las dificultades que todos conocéis. Pero en La Rioja pues hay también nuevos embalses que podrían regular el río Leza o el río Tirón, que son también necesarios. Y luego una política hidráulica tiene que ser el resultado de un pacto de Estado, porque las inversiones en política hidráulica son a largo plazo. Y lo que no puede ser es que cambie un gobierno, salen unas elecciones y cambia la política hidráulica, porque es que las obras se amortizan en mucho largo plazo, los proyectos tardan en ponerse en marcha, por lo tanto tiene que haber un gran acuerdo nacional entre los grandes partidos para que la política hidráulica sea fruto de un acuerdo de Estado. Eso es como debiera ser. Y hechas estas reflexiones sobre el agua que me he permitido, pasaré a abordar las cuestiones relativas a la política agraria común. A mí me gusta siempre llamarle al pan pan y al vino vino, así me va algunas veces, y por eso no voy a ocultar los problemas, quiero deciros lo que está pasando. La reforma de la PAC que se avecina es la más complicada a la que se van a enfrentar los agricultores, los políticos que los representan y la Unión Europea en los próximos años. Y es complicada por tres causas. En primer lugar, por la propia propuesta de reforma que está encima de la mesa.
En segundo lugar, por la discusión del marco financiero presupuestario para 2021-2027, porque según el dinero que haya, habrá que configurar una PAC de una y otra manera. Y luego, algo que os habéis referido todos, en tercer lugar, porque la Unión Europea ha establecido como una prioridad absoluta la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El miércoles pasado se presentaba un reglamento comunitario que va a consolidar el objetivo de conseguir la neutralidad climática en el año 2050, es decir, el balance cero de emisiones de gases de efecto invernadero en 2050. Y eso lo que supone es que toda nuestra energía tendrá que ser energía de carácter limpio, que no tenga emisiones. Eso lo que supone es que todos los sectores económicos, desde la generación de energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos y la propia agricultura, tienen que contribuir a reducir emisiones, entre otras razones porque la agricultura es responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea y dentro de ellos de las emisiones de metano, que es probablemente el gas de efecto invernadero que tiene más problemas por su impacto en el calentamiento global. Por lo tanto, cambio climático y objetivo de neutralidad, discusión presupuestaria y la propia PAC generan un proceso de reforma de especial complejidad que hace que esta reforma no puede ser una reforma que se la coma y se la guise en exclusiva al ministro de Agricultura, porque le rebasa. El marco presupuestario tiene que discutirlo el presidente del Gobierno, echándole valor, buscando alianzas. Las características de la PAC la tiene que discutir el ministro de Agricultura, pero la ministra de Transición Ecológica incide en aquellos aspectos de cambio climático que tienen que incidir en la condicionalidad de la PAC. Por lo tanto, es mucho más complicada la negociación y en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos habría que consolidar cuál es la posición española. Porque lo primero que es necesario saber cuando se va a negociar es qué es lo que se quiere sacar. Yo he negociado dos grandes reformas de la PAC, la del 2003 con el comisario Fischler y la del 2013. Y lo que tienes que saber cuando vas es a por qué voy y luego a ver lo que me traigo en el zurrón. Y si tienes valor, le cuentas a la gente a lo que vas, para que cuando vuelvas te valoren si lo has conseguido o no. Bueno, en este momento yo no sé muy claramente a por lo que se va. ¿Por qué? Porque el marco es ciertamente complicado. En cuanto a la reforma de la PAC, pues bueno, los debates, lo sabéis perfectamente, comenzaron en 2016. En el 2018 la Comisión presentó las propuestas legislativas correspondientes. Yo en el Colegio de Comisarios, que no se pueden contar los debates, pero viví una batalla campal para que el presupuesto de la PAC no se redujera en un 25%, que era alguna de las propuestas iniciales que hacía la Dirección General de Presupuestos de la Comisión Europea. Y afortunadamente había un comisario de Agricultura, el comisario Hogan, que venía de un país como Irlanda, que entendía de lo que hablaba y que dijo, mire usted, a la agricultura no se le puede quitar el 25% de los recursos porque lo destruimos. En España, de la renta agraria, un 25% son las ayudas de la PAC. Es decir, cuando hablamos de la PAC estamos jugándonos una cuarta parte de los ingresos agrarios globales nacionales encima de la mesa. El Parlamento Europeo se aplicó y nuestra colega Esther Herranz, y yo tengo que reconocerlo aquí en público, hizo un trabajo fantástico. Las enmiendas del Parlamento que existen en este momento mejoran las propuestas de la Comisión y Esther Herranz hizo un gran trabajo. Lo que pasa es que ese trabajo de la Comisión se paró porque hubo elecciones europeas, hay diputados nuevos, se han nombrado nuevos ponentes que tienen que modificar lo que se votó en Comisión de Agricultura, teniendo en cuenta que tienen que incorporar nuevas condicionantes medioambientales y climáticos. Es decir, en este momento no sabemos cómo va a evolucionar la reforma de la PAC porque el Parlamento no se ha pronunciado todavía y tiene que adoptar su posición en junio de 2020. Con este retraso, ¿qué es lo que va a pasar, lo primero que va a pasar? Pues que la nueva PAC no empieza el 1 de enero del 2021. 2021 seguirá la PAC vieja, habrá un reglamento de transición y con la que está cayendo yo tampoco garantizaría que en 2022 hubiera una nueva PAC. Este retraso al agricultor no le va a perjudicar
porque hay un reglamento de transición y se pagan las ayudas directas. Pero al desarrollo rural le retrasa completamente la puesta en marcha de los nuevos planes de desarrollo rural, porque no se sabe cuál es el marco normativo y, por lo tanto, llevarán un decalaje y un retraso. La nueva PAC tiene los objetivos que siempre ha tenido la PAC. El primero, garantizar la renta a los agricultores, ya se ha dicho. En segundo lugar, incrementar la competitividad del sector agrario. En tercer lugar, reequilibrar el poder de negociación en la cadena alimentaria, pero junto a eso, el de mitigar emisiones y adaptarse al cambio climático. Esto es nuevo en la PAC. Esa función de la nueva PAC de mitigar emisiones y adaptarse al cambio climático es nueva. La de impulsar gestión sostenible de recursos naturales como agua, suelo y aire estaba. Preservar el paisaje y la biodiversidad estaba de alguna manera. Y apoyar el relevo generacional y dar respuesta a la sociedad, a las demandas de la sociedad en materia de alimentos y salud. Otra nueva característica de la PAC es que se le da mucho poder al Estado para configurar cómo se aplica la PAC en el territorio. O sea, el plan estratégico sobre la PAC en cada uno de los países va a fijar cómo se consiguen los objetivos comunitarios. Por lo tanto, el Ministerio tendrá que ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas para configurar cómo se aplica la política agraria común. Y aquí hay un riesgo, que se aplique de modo uniforme en el territorio o que fragmentemos la PAC en 17 políticas autonómicas. Yo, mientras fui ministro, y aquí tengo algún consejero como Íñigo por allí, siempre sostuve que prefería una PAC nacional, armónica para todos, para que todos compitan en condiciones de igualdad. Porque si dejamos que cada uno juegue como quiere, se pueden producir distorsiones de la competencia de agricultores que, por decisiones de concentrar ayudas en sectores determinados, ese territorio sea muy competitivo frente a los restos de los territorios. Seguirán existiendo los dos pilares, pero se establecen reducciones de pagos en el primer pilar a partir de 60.000 euros por explotación y límites para las que pasen 100.000 euros de explotación. Las propuestas que hizo la Comisión Europea se han discutido en el Parlamento, se han mejorado, pero en el Consejo de Ministros ha habido una batalla campal con grandes desacuerdos. En primer lugar, hay desacuerdo en el Consejo de Ministros por la Unión Europea en cuanto a los montantes de la PAC. Los países están divididos, los que quieren mantener las dotaciones actuales y los que las quieren reducir. En segundo lugar, sobre el alcance de los planes estratégicos nacionales, porque hay el riesgo no solo de que los planes estratégicos dentro del Estado miembro puedan ser muy distintos, sino que la suma de planes estratégicos nacionales no cumpla los objetivos comunitarios. Muchos países no quieren el límite máximo obligatorio de ayudas y otros se oponen a la convergencia externa de las ayudas. Hablaba, me parece que eras César, ¿no?, el que decía lo de la armonización de los pagos por hectárea, de los pagos directos. Pero es que hay dos procesos distintos. Hay un proceso de armonización a nivel europeo, porque los países del este, los búlgaros, los polacos, los rumanos, los eslovacos, toda esta gente quieren que sus pagos por hectáreas tengan el mismo nivel que tienen de los países que estaban antes que ellos en la Unión Europea. Es lo que se llama la convergencia externa. Quieren que en un periodo determinado el pago medio por hectárea sea el mismo para todos los países de la Unión Europea, a nivel de sobre de país. Luego, lo que pasa en cada país es distinto. Esa es la convergencia externa. Por lo tanto, yo lo que sí quiero deciros es que la negociación agraria va a ser muy compleja en Bruselas. Pero cuando el ministro vuelva a España con lo que venga, empieza lo que se llama la negociación hispano-española, que son las 17 comunidades autónomas con el ministro definiendo o el plan estratégico o diciendo, ministro, déjate de tonterías y danos plenas competencias para que el plan nacional sea agregación de planes autonómicos. Veremos cómo acaba esa historia, pero las batallas entre nosotros mismos suelen ser mucho más violentas que las batallas con los que damos fuera. O sea, no le envidio mucho al ministro Planas esta batalla. Segundo elemento de complejidad de la PAC es el marco financiero. El marco financiero 2021-2027 se ha complicado mucho porque se han ido los ingleses y los ingleses ponían pasta encima de la mesa, eran contribuyentes netos. Al irse los ingleses nos deja un agujero. Pero es que aparecen dos políticas nuevas que requieren recursos presupuestarios del mismo presupuesto. La primera que requiere recursos presupuestarios es la política de inmigración. Para que os hagáis una idea del problema,
en este momento tenemos embolsados en Turquía 3 millones o 3.500.000 personas que quieren emigrar a la Unión Europea. Pero en Jordania tenemos 1 millón de personas y en el Líbano otro 1 millón de personas. O sea, hay 5 millones de personas que quieren entrar a la Unión Europea, que están estacionados en Turquía, en Jordania y en el Líbano, y a los que la Unión Europea tiene que prestar ayuda humanitaria y hacer las condiciones de los campamentos en que están sean dignas y respeten los derechos de la persona, y eso requiere ingentes recursos presupuestarios, porque están embolsados para ver si tienen derecho a asilo o no, o si hay que repatriarlos a sus países de destino. Y esta es una política. La segunda es la política de defensa. Una vez que los Estados Unidos se están retirando y están disminuyendo sus efectivos militares a la Unión Europea, los países europeos tienen que elaborar una política común de defensa. Inmigración y defensa quieren coger de la bolsa común. ¿Y qué proponían? Bueno, pues lo que pretendían eran que se redujeran 2 políticas fundamentales del presupuesto: la política agraria común y las políticas de cohesión. En la propuesta que hizo la Comisión, toda la reducción de la PAC eran 23.000 millones de euros menos, 8.000 millones de euros en pagos directos y 14.000 millones de euros para desarrollo rural. Es decir, la media de reducción era de un 5,90 en lo que proponía la Comisión Europea. Los pagos directos se reducían menos de un 3%, pero el desarrollo rural se reducía en un 16%. Es decir, la mejor propuesta que hay encima de la mesa de negociación es la que puso en marcha la Comisión, que pagos directos se reducían un 3%, desarrollo rural un 16%. Bueno, en el caso de España, la reducción en 7 años supondría cerca de 2.500 millones de euros, 1.100 millones a pagos directos, que se reduciría un 3,45, y 1.286 millones en desarrollo rural, que sería una reducción del 15,30%. Este escenario, desde mi humilde perspectiva, puede ser el mejor escenario de negociación de posición española. El Parlamento Europeo no quiere que se reduzcan estas cantidades. Por tanto, de los 2 legisladores que están encima de la mesa, hay uno que quiere mantener el madrecita que me quede como estoy, que era un poco lo que hacíamos siempre. Y vamos a negociar la PAC, que no nos roben la cartera, ¿no? Bueno, en el Consejo Europeo, entre los líderes de jefes de Estado y de Gobierno, la situación es más dramática, porque lo que ha propuesto el presidente del Consejo Europeo a los jefes de Gobierno hace 2 semanas es que la PAC no se redujera ese 5%, se redujera un 14%. No se han puesto de acuerdo y tanto habrá que seguir convocando negociaciones porque no han sido ponerse de acuerdo. Tanto en la PAC influye el modelo, que es un modelo más descentralizado, el dinero, que no se sabe cuál va a ser, y algo que tampoco se sabe, pero sabemos que va a ser, que es el cambio climático. Y si queréis saber por dónde van los tiros, el 11 de diciembre la Comisión Europea presentó una comunicación que se llamaba el Pacto Verde Europeo, y ahora ha presentado la semana pasada la Ley del Clima Europeo. Entonces, todas estas leyes van a influenciar los planes estratégicos de los Estados miembros. Y van a salir el 25 de marzo 2 documentos que debéis seguir muy de cerca, que es una estrategia de biodiversidad y una estrategia de la granja a la mesa. Porque es que aquí lo que se pretende, algunas de las ideas que están barajando, es incrementar la superficie destinada a agricultura ecológica, pero no en 1 ni un 10, en unos porcentajes muy importantes. Reducir la utilización de pesticidas químicos drásticamente, la eliminación de antibióticos en la alimentación animal y la reducción de los fertilizantes. Tanto lo que barajan y que puede influir en cómo se condicionan las ayudas directas de la PAC, pues van a ser muchos de estos temas. Y en ese contexto, cuando se le va a exigir a la PAC responsabilidad climática, hoy veíamos en los sistemas de riego a base de utilización de renovables cuál era
el saldo neto en emisiones de CO2 y las aportaciones que los agricultores pueden hacer a objetivos climáticos a base de mejorar sus sistemas de regadío incorporando energías renovables. Y creo que esa será una de las estrategias. Y esta es una negociación la que viene, por lo tanto, muy compleja, donde la que el presidente del Gobierno tiene que ir a por todas en conseguir la financiación suficiente, en la que el modelo resultante tiene que adaptarse a la agricultura española, en la que los condicionantes climáticos no pueden hacer perder competitividad a los agricultores y en la que el Gobierno tiene que ir perfectamente coordinado porque, si no, si un ministro empieza a meter factores que distorsionan lo conseguido por un tercero, sale una PAC que es absolutamente inviable para conseguir sus objetivos de incrementar renta, fijar población en el medio rural y, sobre todo, garantizar la competitividad. Y para ello, lo habéis dicho todos, pero yo quisiera terminar con ello. Para defender que haya una PAC dotada financieramente con los recursos necesarios y unos condicionantes de la PAC que sean posibles de cumplir por el sector agrario, hay muchos argumentos. Y el primero es que el campo europeo y el español en particular producen alimentos en cantidad suficiente, a precios asequibles y de una calidad contrastada. Es decir, esa función de darle al consumidor lo que requiere en alimentación es un valor que tiene el campo español. El segundo, que evidentemente el sector agrario es el que fija la despoblación. Y se ha dicho también que si se mejoran los regadíos, si se ponen nuevas superficies en regadíos, si se hacen infraestructuras hidráulicas, se logrará fijar la despoblación. No creo yo que con 4 casas de turismo rural se pueda fijar la despoblación, porque lo que fija población es actividad agraria y, se ha dicho también, industria de transformación agraria localizada en el medio rural. El campo, además, es que protege y vive el medio ambiente, y eso el campo no ha sabido nunca comunicar, porque se le genera, por mucha gente interesada, muy mala imagen al agricultor cuando tenemos este medio rural sostenible porque hay actividad agraria, porque si no esto sería un erial, habría desertificación y no habría quien viviera en este planeta. Y por último, y también se ha dicho, porque el campo también tiene que poner en valor el doble papel que juega en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Es verdad que emite metano la actividad agraria, la ganadera fundamentalmente, por la fermentación entérica de los rumiantes, y que hay óxido nitroso por la fertilización, pero es verdad que la función clorofílica, fotosíntesis, las masas forestales, tienen una capacidad de fijación de carbono que es muy notable. O sea, la fijación en Europa viene a ser unos 424 millones de toneladas de CO2. Y eso neutraliza todas las emisiones generadas por otros usos agrícolas y ganaderos y al final queda un superávit. Lo que pasa que realmente ese superávit la Comisión quiere que sea, la política europea que sea superior. Pero ese valor de ser el único sector que genera reducciones netas de CO2 por su actividad es el sector agrario. Yo espero que esos beneficios que genera el campo europeo sean nuestros negociadores capaces de ponerlo en valor para que los agricultores y ganaderos tengan la financiación necesaria y reglas adecuadas en la PAC del futuro. Yo me dediqué a esto en otros tiempos, pues espero que los que ahora les toca tirar del carro pongan la misma voluntad que puso el presidente Aznar cuando discutimos el primer marco financiero o el presidente Rajoy cuando discutimos el segundo marco financiero. Yo, modestamente, puse un granito de arena para que no nos robaran la cartera. Muchas gracias.